launch our panel. Estamos preparados para lanzar la discusión de panel. Tenemos una participación excelente aquí de algunas de las personas que ya escuchamos y algunos líderes de pensamiento adicionales cuando se trata de la innovación tecnológica, así como la participación comunitaria o la innovación centrada en la comunidad. Este panel se llama Explorando e incorporando las tecnologías emergentes para el impacto social, y vamos a brindar un espacio a cada conferencista o cada panelista para que pueda mostrar su presentación o puntos de conversación. Por favor, siéntanse con la libertad de presentar su PowerPoint o con cualquier herramienta audiovisual que tengan directamente o comunicarse abiertamente si lo prefieren así. Cada uno tendrá entre 10 y 15 minutos y los invito a participar, a integrarse entre sí, a responder a las diferentes perspectivas que escuchen aquí, y quizás estaré interrumpiéndolos en diferentes momentos en el panel para hacer algunas de las preguntas o hacer algunos de los comentarios que vienen del público. Lo que sugerimos para el orden de las intervenciones sería poder continuar con Lance, si le parece bien a usted, para tener como una visualización a nivel macro de las asociaciones y poder continuar después con Chris, hablando un poco más sobre la experiencia de Premis. Y nos gustaría darle la bienvenida a David para poder hablar sobre la herramienta y sobre las experiencias prácticas de Balcony. Y también es un placer tener a Andrew con nosotros, quien podrá hablar sobre algunas de las aplicaciones Balcony, así como otras herramientas en estos ambientes de crisis, y terminaremos con algunos pensamientos globales de Brent sobre cómo apalancar de la mejor manera la inteligencia artificial y así habilitar iniciativas de mayor impacto. Así que gracias a todos por unirse. Estoy más que emocionado de poder tener sus intervenciones aquí, y seguimos con usted, Lance. Great. Thank you, David. I appreciate that. Muy bien, gracias, David. Valoro mucho eso. Y sabiendo que el panel del día de hoy es sobre la incorporación de tecnologías emergentes, yo de hecho quería hablar un poco sobre algunos de los trabajos recientes de NetHub en inteligencia artificial y algunas de las cosas que estamos haciendo en ese espacio. Sé que es un tema prioritario para todos. Nos despertamos en 2023 a comienzos y nos encontramos en medio de una revolución nueva con la introducción de ChatGPT a finales del año pasado. Y no tenemos todavía, digamos, marcos robustos, consistentes o efectivos para el uso de estas tecnologías. Y también sucede que los generadores de políticas luchan con esto. Hay mucho potencial para generar daño social en múltiples contextos a través de esto, y entender cómo vamos a manejar este tipo de cosas. Entonces, en NetHub lo que nos gusta hacer en parte es poder empezar con las personas, y yo voy a compartir con ustedes algunas diapositivas también de bueno, es un taller sobre ética para organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollamos hace unos años. Voy a ponerlo en este modo porque no les voy a mostrar toda la presentación, pero es una presentación de ética, es un taller de ética que desarrolló NetHub para organizaciones sin ánimo de lucro con el laboratorio D-Lab de Plan International. La idea es que si vamos a utilizar una nueva tecnología, tenemos que estar muy fundamentados sobre una necesidad impulsada por humanos y usuarios. Hay ciertas cosas que, por lo menos por el momento, no se pueden terciarizar a la tecnología. Tiene que estar muy fundamentado en las personas que lo utilizan, en su manera de utilizar.
en la manera de utilizar la herramienta. Y en este sentido, utilizamos un primer de ética. Es una capacitación que hemos hecho en diferentes partes del mundo. Y con algunos de los programas que hemos creado, hemos hecho programación directa de inteligencia artificial sobre chatbots en el capítulo de África, por ejemplo, mirando algunas de las actividades que están haciendo las organizaciones miembro. Pero la inteligencia artificial es de esas herramientas que nos permiten hacer nuestro trabajo más rápido, hacerlo mejor y poder diseñar de manera responsable, minimizando los riesgos y protegiendo los derechos humanos. Nos gusta utilizar la definición de Alan Turing Institute sobre la ética, que es valores, principios y técnicas, utilizar normas de lo que está bien o mal para guiar la conducta moral en el uso de tecnologías de la inteligencia artificial. Y obviamente las normas de lo que está bien y mal es algo subjetivo, se trata de relativismo cultural dependiendo de dónde operamos, pero por lo menos es un marco que nos sirve como punto de partida, con la idea de que como comunidad de aprendizaje seguimos construyendo y evolucionando en la medida que pasa el tiempo. Y los sistemas de inteligencia artificial éticos queremos ver o esperamos que las organizaciones como Never sean las que apoyen el bienestar colectivo y que mejoren la capacidad de abordar los desafíos que tenemos alrededor del mundo. There are also some definitions in this that we use También around hay unas definiciones que utilizamos sobre la innovación responsable y algunos valores intrínsecos, proactivos, evaluaciones sostenibles, proactivas en el uso de la tecnología para que estén alineados con las misiones y valores. Y también hay algunos asuntos éticos que no son sorpresa para ustedes. Podemos ver que las tecnologías se utilizan como armas, la inteligencia artificial para un discurso de odio, para tergiversar la información, y los miembros de NetHub están tratando de evitar el daño hecho en la sociedad, en los ambientes donde se utiliza la tecnología, combatiendo algunos de estos problemas, también con la vigilancia o la supervisión, y sabemos que a veces se puede usar mal también la vigilancia. Y hemos escuchado todos sobre cómo el sesgo, especialmente cuando son modelos de aprendizaje automatizado, machine learning, cómo se pueden integrar de tal manera que vayan en contra de los objetivos de los programas que estamos corriendo, que estamos operando. Y obviamente hablamos sobre el sesgo sistemático, la equidad sistemática para poder hacerlo de una manera más efectiva, y lo hacemos partiendo con las preguntas correctas, que las personas hagan las preguntas correctas en términos de poder adoptar inteligencia artificial o machine learning, modelos de machine learning en nuestras organizaciones. Debemos comenzar con las premisas. ¿Cómo puede causar daño la implementación o el diseño de mi sistema? Podemos pensar en los peores casos, los peores escenarios como línea de base cuando construimos la capacidad de la organización de entender, de gestionar estas nuevas herramientas de la mejor manera. ¿Hasta qué punto entendemos los modelos que queremos utilizar y cómo funcionan? ¿Sabemos reconocer el sesgo o las desigualdades que surgen de los resultados antes de que ocurran? Es otra pregunta que nos hacemos. Queremos también pensar en este problema para entender cómo lo podemos hacer y luego qué pasa cuando algo sale mal, porque en cualquier prueba beta salen mal algunas cosas, pero si estamos buscando implementar un nuevo modelo que involucra a los seres humanos, tenemos que tener cierta capacidad de entender lo que puede llegar a pasar cuando las cosas no salen tan bien. Entonces tratamos de pensar en las consideraciones clave para tratar de integrar la equidad, la buena representación y manejar el sesgo en todo el trabajo que hacemos. Em, Gran parte del trabajo de NetHub se trata de construir capacidades con las organizaciones, ayudar a las personas dentro de esas organizaciones a desarrollar los procesos que necesitan y luego utilizar las tecnologías de una manera que permita que la organización pueda mejorar. Y este
Este es un público muy sofisticado tecnológicamente, que no necesita mucha información, pero a veces cuando trabajamos en las organizaciones no tienen sofisticación tecnológica o por lo menos no la que necesitan. Y lo que tratamos de hacer es construir un puente entre las personas que son practicantes, apasionados en el terreno, en el campo, en las comunidades y dentro de las organizaciones comunitarias donde sea posible, pero también de las organizaciones grandes donde muchos de nosotros trabajamos para podernos asegurar que las personas tengan un mejor entendimiento de cómo se utilizan las herramientas, sus implicaciones, que se pueden impulsar, pueden ser impulsadas por las necesidades particulares que se definen en términos humanos y los resultados definidos en términos humanos con un entendimiento del sesgo, porque no es posible tener un resultado sin sesgo en el sentido de que ningún ser humano está sin sesgo. Entonces, realmente se trata de entender la naturaleza del sesgo y cómo corregirla para tener mejores resultados y que sean representativos. Entonces, esto es algo con lo cual nos gusta comenzar a nosotros y así pensamos nosotros en la construcción de capacidades alrededor de estas nuevas tecnologías. Otros del panel, estoy seguro, tienen mucho conocimiento sobre los diferentes aspectos de esto y realmente me entusiasma escuchar más de ellos, pero David, por ahora seguimos con usted. And I realized that I was Muchas gracias, Lance. Y me doy cuenta que me entusiasmó tanto iniciar esta discusión de panel que se me olvidó presentar algunos de los nuevos panelistas que no han presentado hasta el momento. Así que por favor, permítanme y démosle en conjunto la bienvenida a David Hamill, quien es el CEO y fundador de Balcony.io, que es un sistema de gestión de eventos y otras operaciones en un mundo cambiante. Se definió para organizaciones modernas y prácticas para abordar la dinámica y lo impredecible. Estudió física en Hebrew University of Jerusalem. Yo tuve el placer de estudiar allá un verano hace mucho tiempo. Tiene también una maestría en seguridad y estudios estratégicos de la Universidad de Tel Aviv. Aparte de su liderazgo de Balcony.io, fue cofundador y presidente de Wildview. No sé si lo pronuncié bien. Ok, muy bien. Entonces lo desempeñó este papel durante casi 5 años y nosotros también, bueno, es un honor para nosotros tener al doctor Andrew Schroeder. Él es el vicepresidente de investigación y análisis para Direct Relief. Lidera su trabajo en mapeo SIG, análisis epistemiológico e informática humanitaria. Su trabajo ha sido publicado o ha estado en publicaciones incluyendo Science, Lancet, New York Times, Washington Post, Fast Company, Motherboard, Vice, Wired, New Humanitarian, Pre-Hospital Disaster Medicine y también la Revista Internacional del Cáncer. Ha trabajado en consultoría y asesoría en esta capacidad para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y también el Foro Alimentario Mundial. Es cofundador con compañeros de la Escuela de Salud Pública de Harvard, para la cual tuve el honor de trabajar también hace mucho tiempo, en la red de COVID-19 y datos sobre la enfermedad y también los respondientes de salud pública durante el análisis del COVID-19, de la pandemia y de futuras emergencias de la salud. Tiene varios sombreros, entonces los motivo a seguir el trabajo que él hace y a leer sus publicaciones, de los cuales yo he sido un gran lector. Además de lo que mencioné, es el fundador y presidente de la Junta de We Robotics, una organización internacional sin ánimo de lucro que genera soluciones para la salud pública y ayuda humanitaria en 30 países. A nivel global, tiene un doctorado en análisis cultural y social de la Universidad de New York y tiene una maestría en política pública y certificaciones en ciencia, tecnología y política pública
de la Escuela Gerald Offutt School de Política Pública de la Universidad de Michigan. Maravilloso. Entonces, bienvenido David Hamill y Andrew Schroeder. Gracias por trabajar o para estar aquí con nosotros, y dado que Lance de manera muy apropiada utilizó la palabra premisa en su intervención, vamos a continuar con Chris Watson, quien va a hablar sobre lo que hace la empresa Premise. Seguimos con ustedes. Adelante con usted. Sí, Lance, sí fue así. Y es sorprendente ver que muy pocas personas comienzan con ese comentario, esa broma, pero para los que estuvieron aquí, bueno, y voy a suponer que la mayoría escucharon mi presentación que hice hace poco. No quiero volver a repasar lo que es Premise, especialmente en el ambiente humanitario, pero espero usar este tiempo para hablar un poco sobre lo que yo he aprendido sobre el proceso de tratar de trabajar con la comunidad de asistencia humanitaria como persona que está empleada por una empresa comercial tecnológica, en particular con un texto comercial, y pone a Premise en una categoría distinta en comparación con Google.org o el programa alimentario de Meta. Por ejemplo, en este momento, eh, Premise y el trabajo de asistencia humanitaria no es sin ánimo de lucro. Entonces, tengo un par de puntos al respecto, pero creo que igual, digamos, es bastante importante, porque cuando buscamos adoptar más tecnologías comerciales en los programas que corremos, son problemas o asuntos que van a surgir una y otra vez. Y no me pasa solamente a mí. Primero que todo, quiero decir que Premise, su negocio principal, se enfoca en países de ingresos bajos y medios, pero no busca recopilar datos en el espacio humanitario y de desarrollo a largo plazo, ¿verdad? Nuestro negocio principal es recopilación de datos de investigación de mercado para tiendas que llamamos mom and pops en inglés. Son privadas, empresas privadas de familias, empresas familiares. Es muy difícil para las empresas que venden desde mm, Coca-Cola a nivel regional o empresas de cosméticos. Es muy difícil entender cómo se muestran, se exhiben sus productos, las ofertas y este tipo de cosas. Y así empezó Premise a trabajar en esto, pero no lo construimos para las comunidades de asistencia humanitaria o desarrollo a largo plazo. Lo que hemos visto, lo que hemos valorado, y ocurre doblemente para la parte humanitaria, es que lo que ustedes tratan de hacer en términos de recopilación de datos impulsa nuestro producto y capacidades al límite, porque están trabajando en algunos de los problemas más desafiantes del mundo, y hay un amplio reconocimiento, incluso en otras partes de Premise, de que esto es útil, que finalmente nos va a obligar a crecer nuestro producto. Y además, es algo que muchas personas en la empresa valoran, poder estar involucrados en esto, aunque no sea su trabajo principal. Incluso para los desarrolladores sociales, perdón, de software que no están trabajando para esta parte de la organización en su trabajo principal del día. Pero sí he visto tres desafíos principales que hacen que la adopción de estas tecnologías sea un desafío en la asistencia humanitaria, en particular cuando no son soluciones gratuitas. La primera es que, bueno, yo lo llamaría casi como una resistencia subconsciente a encontrar un producto que pueda resolver un problema que esté disponible comercialmente versus construir uno nuevo. No sé realmente de dónde proviene, pero hay una especie de supuesto que pocos dicen en voz alta, pero que muestran en sus acciones, y es que, viendo que la asistencia humanitaria está trabajando problemas tan grandes, y dado que, digamos, hay muchos aspectos en lo que se está haciendo que hacen que sea un sector único en comparación con el mundo comercial, no debe haber un producto comercial que pueda ayudar en este proceso. Pero yo creo que no es verdad. Creo que incluso se ha notado más y más que no es verdad en el ámbito del uso de las imágenes satelitales, de los drones y
toda una gama de tecnología, la nube, más allá de lo que está haciendo Premise. Pero esto nos lleva a una especie de modo en el que compramos servicios o cosas que resuelven nuestros problemas, comenzando con escribir un alcance del trabajo, el scope of work, que excluye la investigación, por lo menos de la perspectiva de compra de una herramienta comercial que pueda ayudar a resolver el problema. Y entramos a lo que veo como el segundo problema, y es que, bueno, a mí me convence que es un tema de compra. De lo que he visto no solamente en la asistencia humanitaria, pero en el desarrollo global en general, he visto que es difícil para estas organizaciones comprar productos comerciales a menos que sean parte de una categoría muy establecida de cosas que se necesitan, como cuando hay que pagar un arriendo, firmar un contrato de arrendamiento, o cuando se compra una casa, digamos que nadie construye la casa, tienen que comprar la casa o comprar los computadores para los equipos de TICS, por ejemplo, pero no ocurre cuando son otras tecnologías mucho más nuevas o cuando es algo económico. Entonces, llegamos a una situación donde yo he visto que una organización grande de la ONU usa el mismo papeleo para comprar el software de monitoreo en sus computadores que utilizan para contratar a los consultores, pero las empresas comerciales son alérgicas a esto, no pueden justificar al mercado, a los inversionistas o a los líderes este tipo de compras en vez de utilizar su propio papeleo, y eso hace que sea muy desafiante en la adopción de estas tecnologías desde la perspectiva de comercial. Y finalmente, creo que hay una tendencia cuando hay una tecnología emergente, y parece que sí hay una aplicación fuerte en la asistencia humanitaria, hay una tendencia de crear una política que acompañe esto. Es como la reacción. Y no voy a hablar sobre el uso ético de la inteligencia artificial, pero cuando surgió ChatGPT, yo soy amigo del CEO de una gran ONG que se enfoca en desarrollo a largo plazo. No lo voy a nombrar, pero me llamó y me dice, Chris, ¿sabe alguna firma de consultoría que puedo contratar para enseñarle a mi equipo a utilizar ChatGPT? Entonces traen a alguien a ayudar en un marco, y yo digo, bueno, ¿por qué no le dice a su personal que juegue con ChatGPT, y ellos van a poder entender la aplicación y construir la política alrededor de ChatGPT? Entonces creo que, especialmente viendo que muchos de nuestros donantes son grandes burocracias que operan desde una perspectiva impulsada por política, normalmente aplican este enfoque en el uso de las tecnologías, pero debería ser al revés. Bueno, me detengo ahí y me entusiasma contestar sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Chris. Teníamos una pregunta antes de la presentación de Lance y me gustaría compartir esa pregunta en este momento, mientras también te hago una pregunta, Chris, con respecto a Premise. Voy a empezar con Premise. ¿Cómo ves los retos y las oportunidades de una herramienta como Premise para recoger datos de aquellas áreas deprimidas, rurales, distantes, y en qué grado, qué grado se puede llevar esa con respecto al modelo de negocios en una compañía como Premise? ¿Cómo se podría ajustar esto al modelo de negocios? Y esto puedo extenderle la pregunta a los demás. Bueno, Chris, creo que, bien, uno de los retos cuando yo miro nuestras listas y nuestras empresas comerciales y veo esto en África, pero si ustedes quieren saber, por ejemplo, el distribuidor de botellas de Coca-Cola en Nigeria, ellos hablan sobre aquellas regiones en Nigeria donde es económico, donde es más económico. Pero sí, hay algún sesgo con esto. Lo primero que yo tengo que hacer es debo convencer a la compañía que tiene sentido para construir una red mucho más grande. Entonces, con respecto a nuestros clientes comerciales
Bedón, Lego y todo esto con respecto a los demás, pero hablando generalmente de la razón por la cual nosotros hemos decidido que Premise tiene sentido es porque al final todo el trabajo que se tiene que lanzar en Nigeria debe apoyar todo lo que nosotros hacemos. Hemos podido superar los diferentes retos allí, pero particularmente yo creo que en esos países con bajos ingresos o bajos y medianos ingresos para tener esos clientes comerciales es en aquellos momentos, sí, yo debo hacer mucha investigación interna para convencer a las personas que eso sí tiene sentido. Y luego, la segunda pregunta que me hizo David es con el acceso a Internet, la conectividad. Las buenas noticias es que yo no he visto que nadie haga como un estudio demasiado profundo, pero las conexiones de redes a nivel global en las áreas rurales han evolucionado. Y entonces lo que terminamos viendo es pueblos con mercados que tienen conectividad a Internet, pero tal vez van a llegar a estos mercados 1 o 2 veces a la semana donde hay conectividad y las personas pueden tener una conectividad. No siempre, pero si es un país en donde el gobierno tiene, digamos, el poder de controlar el Internet, esto también es algo donde yo no puedo hacer absolutamente nada. Promise no puede llegar ahí. Estoy muy complacido que usted haya atendido este caso típico de Nigeria, porque esta es la pregunta, esta es la otra pregunta. Casi que usted la adelantó en la respuesta, pero tal vez quiero extenderme al resto de los speakers, a los panelistas, en caso de que alguien quiera hablar sobre esto, o es simplemente un asunto que debemos seguir teniendo en cuenta en nuestras conversaciones. Uno de nuestros participantes en la audiencia resaltó la importancia del desarrollo sostenible, que este debe ser tenido en cuenta, y también resaltar los retos, los desafíos con la conectividad limitada y el conocimiento digital en países como Nigeria y cómo se puede integrar de manera eficiente con esas comunidades en estos contextos. En mi rol previo como asesor tecnológico, yo estuve en Etiopía. Yo fui testigo con frecuencia de los límites. Una herramienta como Premise, así como otras soluciones tecnológicas, cada vez que nosotros estábamos interesados en esas áreas en conflicto, áreas muy distantes, vulnerables, con la conectividad. Abrir un espacio. Quiero abrir ese espacio de que alguien quiera comentar sobre el trabajo que hacen aquí y los retos, oportunidades que ustedes ven en aquellas áreas con mayor limitaciones en conectividad o con un conocimiento limitado también. Puedo responder desde distintos puntos de vista. Entonces, desde el punto de vista de la robótica, nosotros decidimos que lo que tiene más sentido en términos de cosas como drones, inteligencia artificial que requieren conectividad con Internet, normalmente también otras competencias digitales, es que se debe enfocar en identificar expertos a nivel local, no solo porque la población general tenga retos o comunidades individuales, hay también muchos expertos a nivel local que están en esas áreas, las cuales deben usarse como un recurso. Y este es un plan que debe usarse a largo plazo con un modelo de negocios que pueda integrarse en esta comunidad de conservación de ayuda. Entonces, Chris, en ese contexto también con frecuencia, este es un problema para ellos, donde muchas veces los gobiernos con frecuencia se niegan a que los expertos locales puedan ayudar. ¿Por qué? Porque no son compañías internacionales y así. Entonces, no hacen contrataciones, no hacen adquisiciones y eso es la más probabilidad que hayan expertos locales. Y esto ha sido un ejemplo importante, como Chris lo ha mostrado, donde hay casos útiles a nivel de agricultura, entrega de bienes que aún están en crecimiento. Entonces, hay que crear un espacio importante. Que, cuando yo hago el trabajo
con el socio como Chris a larga escala, datos privados y maneras como nosotros podamos integrar esto desde Meta, Google, todo esto para resolver problemas. Creo que es un sector público. Este es un problema del sector público y cuando hablamos de comunidades locales, pero también hay algo que está saliendo a nivel del gobierno, muchos de estos países donde realmente lo que se necesita es gente experta en salud pública, en el manejo y en la gestión de emergencias, de desastres, agronomías, agriculturas, que sean capaces de poder tener carreras a largo plazo en el sector público y contrapartes también que a nivel internacional les pueda presentar tecnología novedosa. Y este conjunto, este no ha sido el modelo de la ayuda internacional para las comunidades en desarrollo. Por eso totalmente estamos hablando de la descolonización, porque con frecuencia tenemos organizaciones humanitarias, unas muy grandes que nosotros conocemos, que contratan y buscan la manera del sector público y lo privatizan. Y nosotros nos llama la atención porque el sector privado no puede hacer muchas cosas que quisiera hacer. Entonces necesitamos revertir estos incentivos, necesitamos revertir estos modelos para que podamos colocar los recursos donde se deben colocar y luego esas organizaciones de apoyos por la cual nosotros podemos ayudar en todo lo que yo normalmente hago. ¿Por qué? Porque estos son 120 personas, pero apoyan miles de organizaciones en el mundo, en el sector de salud, por ejemplo, y esta relación está aumentando y nos ayuda a pensar de cómo podemos mirar cómo el rol de esas organizaciones y que juegan las organizaciones humanitarias, no suplantarlas al sector público ni nada, pero sino complementarlos, es complementarlos. Muchas gracias, Andrew. Me agrada tanto que hayas abierto esto y resaltarlo en que la integración con la comunidad, las localizaciones que están muy relacionadas a este concepto y que muchas veces hace mucho progreso en términos del discurso. Y esto requiere compromiso de muchas organizaciones internacionales, pero hay algunos otros desafíos estructurales que deben ser examinados muy cuidadosamente y usted lo acaba de tocar. Yo espero que en los próximos días nosotros podamos discutirlo y tal vez podamos inspirarnos todos y tener una discusión crítica de cómo podemos cambiar en distintos aspectos para hacer un progreso significativo. Entonces yo creo que todos estos son unas reflexiones provocativas, pero también muy inspiradoras. Muchas gracias a Lance, Chris, Andrew, hablarnos de prevención y creo que todo lo que nos ofrecen ustedes es un balcón bastante atractivo para seguir adelante con la intervención que nos va a dar David Hamill. Abrimos el micrófono para David Hamill. Gracias, David. Te prometo que no se me va a olvidar nunca tu nombre, David, porque bueno, nos llamamos igual. Tal vez puedo unir lo que nosotros estamos haciendo con estas últimas declaraciones que Lance, Chris y Andrew acaban de hacer. Este balcony, como ya lo mencionaste, nosotros somos una plataforma de gestión. Nosotros básicamente estamos como cerrando esa brecha entre las herramientas que organizaciones sofisticadas tales como Fortune 50, distintas compañías, igual también como los militares están usando para comandar, para dirigir en el mundo físico y cómo la salud pública humanitaria, este sector maneja, gestiona operaciones en la base diaria en el mundo físico. Y irónicamente, cuando se piensa esas respuestas humanitarias y catástrofes, tanto que tenemos ahí, hay cosas tan complejas de lo que una compañía podría tener a nivel. Sí, hay un rango entre esta cantidad de papelería y llevarlo a cabo tal vez en lo que se puede por lo menos tener una herramienta como un WhatsApp para controlar y manejar estas operaciones. Y seguimos. De hecho, en la brecha es impresionante. Entonces, Balcony está diseñada. Esta es una herramienta de mensajes, de pensar de lo que está ayudando.
una especie como un WhatsApp. Ese es Balcony, es como un bebé de WhatsApp. Está unido a la fuente de datos y básicamente le permite al gerente comprender en dónde están las personas, entender de dónde vienen los mensajes para integrar a nivel local, para resaltar esas aldeas y comunidades, los trabajadores sociales, cómo están trabajando en ese lugar. Y luego de nuevo, conocer cuál es ese grupo que define la aldea. ¿Qué grupo define quién está haciendo esto o lo otro? Las herramientas actuales no están diseñadas para el mundo físico, para operaciones dinámicas. Unido a lo que dijiste, Chris, lo que estamos viendo es que debido a que Balcony es una herramienta de mensajería, cuando nosotros se lo suministramos a las personas en el terreno, pueden ser los trabajadores, los voluntarios, pueden ser los beneficiarios que están ayudando a las evacuaciones. Andrew nos puede dar algunos ejemplos de las operaciones que tenemos en la plataforma. Entonces, si alguno tiene acceso a un celular, a un teléfono móvil, y esto cada vez es más abundante y esperemos que sea esto a nivel global, y la tendencia lleva a esto, que todo el mundo tenga teléfonos móviles y muchos no puedan tener mucha alfabetización, no tengan tanto conocimiento para llenar aplicaciones o formatos, pero todos saben utilizar y pueden grabar por WhatsApp y pueden grabar un video. Entonces, al permitir esa capacidad de comunicar de acá, de un lado a otro, entre los gerentes y las personas en el terreno, a través de este interfase multimedia que todo el mundo utiliza, esto abre la disponibilidad para que las personas tengan un número limitado digital, pero que puedan ser parte de lo que se llama en Balcony. Nosotros lo llamamos una red de situación, donde nosotros vamos a suministrar esta capacidad, y Balcony y Premise va a ser un enfoque que puede ayudar a mostrar esta plataforma como IMAP, así entonces puedan suministrarlo a los diferentes beneficiarios en el terreno. Cualquiera en esa situación, en esa red, por un lado, pueden integrarse de manera adecuada a información concreta y, de nuevo, información precisa en el tiempo. Cuando usted entra en esa aldea y usted recibe el mensaje o esa solicitud, y usted puede integrarse de manera muy precisa sin necesidad de ir a buscar recursos o utilizar inteligencia artificial, esa cantidad tan grande de datos, simplemente actuar. La noción importante es que usted tiene la manera que él está ahí. Entonces usted va a cerrar esa brecha para tomar acción. Entonces esto por un lado. Por otro lado es que cada persona hoy en día es un sensor móvil. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Entonces, si yo quiero integrarme con los recursos, como tener herramientas de alerta, de emergencia, y luego el polígono que fue analizado, y ese es el área que va a ser, que se va a inundar, o ahí va a tener una emergencia. Entonces, ¿cómo está el agua? Se le pregunta. Hay 2 centímetros, 3 centímetros. Yo hice el análisis, yo planeé. Estas otras herramientas han hecho de manera extraordinaria. Luego comunican en el terreno sobre lo que está ocurriendo. Esta es la capacidad de Balcony para aumentar la eficiencia, también para la toma de decisiones. ¿Qué mecanismos van a ser? No tienen que ser expertos, simplemente ellos llegan, miran la herramienta y luego toman acción, y luego pues Andrew nos puede hablar un poco más al respecto. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar unos minutos sobre Balcony, y creo que definitivamente podemos ser unos multiplicadores, tanto de lo que Premise hace como NetHope hace también, lo que Andrew hace, todos, Brent. La idea es que hoy en día todos tenemos teléfonos, y si no lo tenemos hoy, en los próximos años lo tendrán. Y esta es una red fantástica que muchas veces está subutilizada con lo que tenemos para ofrecer. Muchas gracias, David, por esta presentación de Balcony y sus reflexiones, sus opiniones de cómo se puede desplegar esto en situaciones humanitarias. Habiendo dicho esto, creo que vamos
a pasarle a Andrew el micrófono para que, basado, Andrew, en tus 3 mundos complementarios para el alivio de crisis humanitarias con la robótica, ¿cómo nos puedes compartir tus reflexiones de cómo se puede explorar, integrar y extraer el valor de las diferentes soluciones tecnológicas, incluyendo Balcony and Beyond, y Beyond? Gracias. Sí. Creo que hay una distinción, hay que hacer distinción entre cada uno de este panel. Como miembros de NetHope hemos hecho proyectos con Premise, también hemos sido colaboradores con Balcony, y Brent y yo hemos trabajado en distintas cosas, casi que puedo hablar de todo un poco, pero simplemente quisiera resaltar a Premise y Balcony sobre 2 momentos importantes que he tenido con ellos para un bien social en tecnología en los últimos años. En el caso de Premise, porque es más corto, creo que Chris lo mencionó en su presentación, pero cuando la invasión rusa ocurrió en Ucrania, nosotros estábamos en una posición de reunirnos para escalar el apoyo médico en todo este país, en todo el país, y entender, comprender qué se necesitaba, en dónde se necesitaba, particularmente a nivel farmacéutico, no todo, pero sí a nivel de medicamentos especialmente. Y por supuesto, esto es un reto, es un desafío llegar y hacer esta recolección de datos directamente, como lo mencioné, 120 personas, no tenemos una red en el terreno. Y bueno, no es tan seguro enviar personas y llegar allí, personal y físicamente, en esos lugares donde necesitamos recolectar información. Entonces, el modelo de Premise es la idea de que hay personas que están allí, ya están allí, y que son capaces, si los conectamos de manera adecuada, pueden llegar, buscar información la necesaria, y sé gente que se aproxima a las droguerías y tienen una tarea definida, muy precisa, para recoger información de manera estructurada, agregarla y llevarla en un periodo de tiempo muy corto. Puedo decirles más o menos en semanas pudimos obtener un nivel de información a nivel farmacéutico para distribución, en el mercado farmacéutico en la mitad de la guerra. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado cómo poderlo llevar de otra manera. Y en el caso donde no teníamos que llegar a ninguna red nueva, porque ya estaba allí, es simplemente para qué sirve, saber para qué sirve y poderla activar. Y creo que esto de muchas maneras, este es lo esencial, lo más importante de Balcony. Yo he trabajado con Balcony y con David en Facebook. Es impresionante, y ya nos reunimos en persona y estuvimos hablando de diferentes maneras de cómo escalar el crowdsourcing, apoyo colaborativo abierto, y para ver para socios de asociaciones médicas en aquellas crisis, desastres, emergencias. Lo hemos visto en Filipinas también, donde fue desafiante tratar de extender los servicios allí, pero cuando otra guerra, pero con los talibanes, cuando pasamos, estuvimos hablando en este grupo de personas que estaban en Cabo, allí en ese momento que necesitaban salir de Cabo, un grupo del equipo de robótica y otro a través de la Universidad de Mujeres también allí. Y una situación muy caótica aquí, la necesidad del control de todos los bienes. Hubo una solución muy fuerte a nivel tecnológica, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede entrenar un grupo de estudiantes para que en la mitad de una crisis, de una guerra, puedan darse cuenta de cómo utilizar una tecnología nueva y luego coordinarlos a todos para que de manera segura puedan salir del país? Bueno, resulta que si simplemente todos estaban utilizando WhatsApp, ahí teníamos un grupo de WhatsApp para cada una de estas personas, extender las herramientas de Balcony, tal vez tal vez en media hora pudimos ser capaces de casi 200 personas, juntarlas en Balcony, y ganamos visibilidad en la red. Y de repente estuvimos de tener un caos total
a decir, esto es algo, esto es una control, es una situación que se puede controlar y podemos saber dónde están de manera organizada, darles instrucciones y un entrenamiento mínimo, casi ningún entrenamiento, cero. Y esta es la idea, de nuevo, donde decimos que entre más sencilla sea la solución, para lo que se necesite, con frecuencia es la mejor. No se necesita tener que dirigir algoritmos de inteligencia artificial, mirar las posiciones, simplemente encontrar a las personas adecuadas, utilizar esas redes que están en el lugar para tener la capacidad. Entonces, la capacidad que nosotros tuvimos fue la capacidad de tener el control, de mirarlos en un mapa, la capacidad también de poder llevar información hacia sus teléfonos para que ellos pudieran mirar o información multimedia, mapas, direcciones, etcétera, y luego tener esto para luego generar y trabajar. Y no es algo que se necesita ser sostenido, es para un propósito particular, es salir de cabo y luego y después hacer esto disperso, hacerlo. Esto lo suficientemente flexible que dio la vuelta para llevarlo en lugares como Bangladesh, para ayudar a coordinar referencias maternas y debemos que esto también puede hablar de la pregunta de sostenibilidad, donde de pronto se hace la pregunta de desplegar de manera continua la tecnología de entrega de medicamentos, por ejemplo, pero esto es refiriendo mujeres a cirugías para embarazos avanzados y para sus partos, es simplemente coordinar y tener una capa de coordinación por encima ya de una red que ya está funcionando, trabajar con los proveedores de salud y simplemente agregamos esta coordinación. Y luego, eso es lo que nosotros tenemos aplicaciones que han ayudado mucho la asistencia humanitaria, es de agregar estas capas de inteligencia, capas de coordinación dentro de las actividades que ya estamos realizando. Y esto es lo que nos hace a nosotros construir inteligencia artificial. La inteligencia artificial se vuelve más sensible y cómo nosotros lo podemos aplicar. Esto se vuelve en un caso muy útil en lugar de darnos cuenta a nivel general para qué sirve la inteligencia artificial. Yo no sé para qué sirve, pero lo que sí sé es cómo podemos ser capaz en dirigir a las personas y encontremos la mejor herramienta para ayudarles. Entonces, bueno, lugares tan buenos como ejemplos y estos que hemos mostrado, estar seguros de construir de lo que ya está, construir por encima, esto es relevante, soluciones importantes para brindar y los mensajes, esto ha sido lo más esencial. Muchas gracias, Andrew. Hay muy interesante, hay unas reflexiones muy interesantes en las diferentes organizaciones de cómo nos pueden ayudar para apalancar soluciones de tecnología para mejorar su alcance operativo, así como su capacidad, así también como tener mayor poder de acción y finalmente para avanzar e integrar con las comunidades locales, con esos proveedores en salud, así como también otros actores claves en terreno. Muchísimas gracias. Bueno, como una nota de logística, nosotros tenemos un poco de flexibilidad. Entonces, esperamos que nos podamos quedar unos minutos extras para poder concluir. Tenemos nuestros compañeros intérpretes hasta las 12:30. Tal vez podemos extender nuestra conversación porque tenemos a nuestros intérpretes disponibles. Así que, perfecto. Si alguien se tiene que retirar, lo entendemos. Esperemos que Brent no se tenga que retirar porque este es su espacio y tenemos varias preguntas. Aún antes de que hubieras lanzado tus puntos, tu presentación, permíteme compartir algo de estas reflexiones que yo tengo, Brent, porque yo creo que esto puede informar un poco y puede ayudar a tu intervención. Algunas de las preguntas que hemos tenido en estas últimas horas incluyen cosas como ¿cuáles son algunas de las limitaciones de inteligencia artificial
en el contexto humanitario y particularmente que también este se puede adaptar a los diferentes idiomas, incluyendo en los dialectos. Otra pregunta. Voy a darles todas estas ideas para enriquecer tu próxima intervención. Permíteme. Otra es considerando este avance tan rápido con inteligencia artificial, ¿cómo pueden ayudar esas organizaciones locales, pueden mejorar ese poder para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y la integración de las comunidades, la participación de las comunidades con respecto a la parte ética? Todas estas preguntas son amplias y son un poco difíciles y desafiantes para contestar, pero quiero que conozcas un poco lo que nuestra audiencia está pensando, está reflexionando sobre cómo podemos atender estos temas. Y finalmente, alguien escribió, y permíteme leerlo directamente aquí, entre comillas, estoy interesado en entender cómo motivar a las personas en comunidades afectadas que puedan utilizar la inteligencia artificial en sus comunidades respectivas. ¿Qué tipo de entrenamientos podemos adoptar? ¿Hay algún ejemplo de cómo esto puede mejorar la resiliencia o puede dar como resultado en una participación disciplinaria? Siéntete la libertad de participar con las respuestas. Creo que estos son muy nutritivas para los demás panelistas que quieran participar más adelante. Entonces, muchas gracias por participar. So I mentioned that I produced the Humanitarian AI Today podcast series, and we have an opportunity to speak to some amazing guests. Produje una serie de podcasts Humanitarian AI. Tenemos la oportunidad de hablar con invitados muy importantes sobre modelos de inteligencia artificial de Google y otras empresas. Y algo que todos enfatizan es lo rápido que está avanzando la inteligencia artificial y pensando en el desarrollo y el despliegue y los ciclos de despliegue de los productos humanitarios. Puede que se demore 1 año o 2 desde el desarrollo hasta el lanzamiento, hasta el ciclo de retroalimentación. Pensemos que es un término de más o menos 2 años. Ahora lo podemos reducir a 1 semana, 2 semanas, y dentro de ese tiempo lo que estamos trabajando puede convertirse en algo irrelevante el próximo mes. Y ellos tratan de realmente hacernos ver esto porque tenemos que empezar a ver la capacidad de hacer cosas increíbles a través de la inteligencia artificial y cómo crece esto de manera exponencial a través de los desarrollos. Entonces es muy difícil entender algo pequeño, cualquier cosa, y es muy importante colaborar y salir de nuestra zona de confort y nuestros modelos de negocio, nuestros planes de negocio, para pensar realmente en cómo podemos colaborar y probar cosas nuevas, como decía Chris de antemano, empezar a jugar con lo que está. Y algunas de las cuestiones cuando hablamos sobre eh, eh, la potencia de Power BI y cómo desplegarlo, y ese es un trabajo en curso. Son preguntas muy buenas, pero casi que son irrelevantes porque está creciendo rápidamente y tenemos la oportunidad de participar, y parte de esa participación desde mi perspectiva requiere canalizar datos a través de marcos de fuente abierta que la inteligencia abierta puede captar y que podemos utilizar para probar los modelos y las capacidades y probar diferentes cosas. Entonces, para muchas organizaciones a nivel local, es muy importante compartir información a través de marcos de fuente abierta como la Iniciativa de Transparencia Internacional en Inteligencia Artificial. Lo segundo es abrirnos a asociarnos con otras organizaciones alrededor de la inteligencia artificial y, por ejemplo, como otras organizaciones, trabajar en asociaciones para inteligencia artificial generadora. Y realmente se trata de compartir modelos de aprendizaje automatizado, machine learning, iniciar con códigos y poder comunicarnos directamente los unos con los otros, hablar de lo que estamos desarrollando, de lo que estamos trabajando, tratando de ayudarnos. Y eso es muy importante en este momento. Y quiero como dar un prefacio sobre la importancia de todo esto y abrirlo un poco y enfatizarlo porque es un trabajo en curso en este momento. Bueno, volviendo a una pregunta anterior, hay mucho trabajo sobre el aprendizaje automatizado en los dispositivos. Por ejemplo, el poder
del teléfono o los dispositivos que estamos utilizando crece de manera exponencial. Podemos correr estos modelos en el dispositivo sin necesitar la internet. Esto mejora muchísimo, en tanto en el hardware como en el software. Muchas gracias, Brent. Quiero abrir el piso para los que tengan reflexiones sobre estas cuestiones y también sobre las perspectivas que han escuchado de sus panelistas acompañantes. Adelante, David. Sí, tengo un pensamiento después de los comentarios que hizo Brent. Uno de los desafíos que hemos visto con varios de nuestros clientes y nuestros socios es que la inteligencia artificial en general o la Internet de las Cosas, IoT, o digamos estas nuevas fuentes de datos valiosos pueden generar muchos insights, mucho conocimiento. Y sin embargo, la brecha, bueno, decimos, sé qué está pasando y me siento seguro que es así, pero ¿ahora qué? Y hace poco, algo que hicimos, que todavía no es público, pero que puedo compartir acá, es que empezamos a hacer una arquitectura abierta, un API abierto para integrar ahora con múltiples APIs para que la inteligencia artificial sea accionable. do AI. But once No somos una empresa de inteligencia artificial, no la hacemos, pero cuando esa inteligencia artificial pasa por cualquier tipo de servicio y genera un resultado o una alerta o un insight de valor, nosotros respondemos a la pregunta, ok, ¿y ahora qué? Nosotros lo volvemos accionable. Si es un área que se va a ver inundada, por ejemplo, o por ejemplo, si hemos alcanzado a más de 1,000 personas en Ciudad de México durante un temblor y les pedimos como eh, el alcance de los daños, recibimos miles de respuestas y utilizamos la analítica para construir insights inmediatamente y entender dónde debemos asignar los recursos, por ejemplo. Y vemos inmediatamente en el mapa dónde están los daños, dónde las personas necesitan ayuda, contactando a esas personas en Balcony y recibiendo la información. Y también integrando inteligencia artificial y analítica para ayudar en la toma de decisiones. Entonces, es en estos lugares donde nosotros podemos ayudar y tenemos un proyecto continuo en este momento con NVIDIA para desplegar este tipo de capacidades y poder hacer que la inteligencia artificial sea accionable. Y es exactamente ahí donde tratamos de multiplicar los recursos que se actualizan y que crecen y la inteligencia artificial realmente ha explotado últimamente. Espero que esto sea de utilidad. David. Sí, muchas gracias, David. Me gustaría también respaldar ese llamado a la participación que hace Lance, que hizo Lance al comienzo, hablando sobre cómo despertamos en diciembre, de repente existía ChatGPT, podemos utilizar la inteligencia artificial de una manera nueva que no se podía antes, aunque no era nuevo como tal. Pero la capacidad de participar en esto ahora es, creo yo, una responsabilidad que tenemos como personas que están trabajando en los problemas que trabajamos con las comunidades en las que estamos trabajando y poder participar de acuerdo, por lo menos algunas de los lineamientos que resaltaba Lance y las orientaciones, por ejemplo, entender el sesgo en la representación o cómo modelos grandes de lenguaje tienden a producir información muy valiosa y otra información que no tiene sentido. Y esto en una misión tan crítica puede ser presentar problemas o puede ser una ganancia. Y vemos que los modelos se están proliferando en todas partes. Por ejemplo, ChatGPT fue una gran movida empresarial, comercial, en términos de ser los primeros, porque esto marca la diferencia, pero ahora hay entre 50 y 100 modelos nuevos que llegan cada semana. Entonces, algunos hacen cosas totalmente distintas. Creo que uno de los más emocionantes es el modelo para segmentar cualquier cosa de Meta que permite una
identificación rápida no supervisada de elementos dentro de imágenes. Y este es un problema que hemos tenido con la aplicación de drones, tecnología de drones en la respuesta humanitaria desde que empezó a existir la tecnología de drones. Y por eso, incluso hoy en día hay personas que no hacen o crean mapas con frecuencia en la respuesta a los desastres, a pesar de que haya drones, porque es muy difícil extraer la información. Pero ahora, a través de este gran modelo de lenguaje que publicó Meta y otras organizaciones, es posible extraer ciertas características de manera casi instantánea de las imágenes y producir información útil que se puede utilizar para estadísticas zonales y evaluación de daños y otro tipo de cosas. Este tipo de aplicaciones específicas de los modelos de lenguaje, que es algo muy emocionante, en mi opinión, porque el turbocharge es algo que o la carga turbo fue algo que nos bloqueaba durante mucho tiempo en el uso de datos aéreos recopilados durante la respuesta a desastres. Y bueno, hay muchos ejemplos como este, muchísimos, pero para que funcionen hay que participar. Let's just take a couple of Bueno, further. vamos a utilizar unos minutos más del tiempo que tenemos. Muchas de las preguntas que tenemos son bastante interesantes, pero digamos que tratan temas que ya hemos tocado. Entonces me gustaría abrir el espacio por si alguno de ustedes tiene algún comentario para sus compañeros del panel o palabras de cierre antes de cerrar el panel. Debo irme en unos momentos, pero solo quería mencionar el punto de David. Yo vengo de San Francisco, de la zona del Bay, donde hay muchas empresas de tecnología. Cuando entrenamos modelos de inteligencia artificial, hay pruebas, validación, testeo, y es todo un proceso donde tenemos que pensar en los datos. Y en parte esto se trata de pensar en las preguntas que queremos hacerle a los datos. Y yo trato de promocionar muchísimo el compartir datos y publicar datos, pero también tenemos que agregar preguntas que queremos hacerle a esos datos y empezar a agregar respuestas y variaciones de respuestas y de cómo queremos que estos modelos respondan las preguntas y empezar a hacer iteraciones con los datos, el cuestionamiento, el testeo, los resultados, y es algo en lo que todos podemos participar. Solo quería enfatizar eso. Gracias nuevamente por tenerme en el panel y deberíamos hacerlo todos los días. En el ciclo de desarrollo de inteligencia artificial, las cosas se mueven a diario y debemos estar, digamos, al margen. Thank you very much, Brent. Lance had to. Muchas gracias, Brent. Lance tuvo que irse hace unos momentos también. No sé si hay algún comentario final o palabras de cierre de parte de los otros panelistas. Todos estamos buscando segment algo en Google o segment something. Es increíble, tienen que buscarlo en Google. Perdón, lo hubiera puesto en ChatGPT, pero no sé si tiene el entrenamiento para encontrarlo. Tuve que buscarlo en Google. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Creo que este panel ha cumplido y excedido mis expectativas, que ya eran muy altas. Así que gracias, Brent, Lance, Andrew, David y Chris, por contribuir a esta conversación sobre cómo explorar, integrar y extraer valor de la tecnología de la mejor manera en lugares donde hay falta de recursos, que son diferentes o difíciles de acceder, ambientes que no se pueden acceder fácilmente, y ayudar a transformar la construcción de paz en los sectores humanitarios, de desarrollo para siempre. Y creo que ese proceso de aprendizaje entre el sector de la tecnología y las organizaciones internacionales que mencionó Lance es algo crucial, y todos ustedes de alguna manera están trabajando hacia esto. Entonces, muchas gracias. Con ello cerramos formalmente la discusión del panel y vamos a iniciar el cierre del evento. Me gustaría hacer algunos comentarios de cierre y luego darle el piso a Jeffrey Villaveses.
Bien. Entonces, aparte de agradecerle a cada uno de los panelistas que hubo en esta sesión, también me gustaría reconocer las intervenciones de cada presentador que ha estado hasta el momento el día de hoy. Tuvimos una conversación bastante enriquecida sobre la participación comunitaria entregada por Rania Alizawi de UNICEF, que nos permitió entender mucho mejor el concepto de participación comunitaria y cómo se está definiendo, así como las diferentes herramientas como normas estándares, evaluación común de marcos y otras capacitaciones u otras herramientas, perdón, adicionales que nos permiten entender de una mejor manera y realizar la participación comunitaria. Y ella va a estar participando en una discusión de panel el día de mañana que confío que nos dará un entendimiento aún más profundo de cómo la participación comunitaria se puede realizar. Luego tuvimos la intervención de parte de Brent Phillips, que analizó los avances en la tecnología y las diferentes herramientas de la fase temprana de AOL hasta la fase actual de ChatGPT o GPT de hoy, como uno de los avances tecnológicos más importantes disponibles a los públicos, considerando que la inteligencia artificial se alimenta de la información que publicamos en Internet. Es importante hacer disponible esa información en un formato que pueda acceder la inteligencia artificial para poder tener un entendimiento mayor y mayor dominio de la narrativa y así reducir el sesgo de la información. Luego, tuvimos una intervención liderada por Chris Watson de Premise, que nos permitió profundizar nuestra comprensión de esta herramienta para la recopilación remota de datos de una red grande y creciente de contribuidores a nivel global. Fue útil aprender sobre la manera en que Premise está ayudando a hacer recopilación, que la recopilación de datos sea menos costosa, más eficiente para muchas organizaciones. Fue interesante después escuchar la experiencia de Andrew Schroeder utilizándola en Ucrania y en otros ambientes. Entonces, es importante darnos cuenta cómo estas herramientas están ayudando a mejorar la capacidad de muchas organizaciones internacionales y también reconocer las diferencias únicas en comparación con los modos tradicionales de recopilación de datos de muchas organizaciones internacionales y poder colaborar bien entre formas tecnológicas como Premise y organizaciones internacionales y así poder aprender los unos de los otros y asegurar que podamos extraer el mayor valor de estas herramientas, sobreponiéndonos a algunas de las limitaciones o simplemente entendiendo que estas herramientas tienen que trabajar de una manera distinta y realmente extraer el mayor valor posible para tener un alcance mucho más internacional, más allá de la presencia de oficinas de país o personal de país y demás. Finalmente tuvimos la intervención de Lance Pierce, CEO de NetHope, quien resaltó las asociaciones que se están forjando y fortaleciendo entre firmas de tecnología, comenzando en Silicon Valley, en Estados Unidos y más allá, con un grupo tan grande de empresas medianas y grandes que están colaborando con menos filtros con estas organizaciones internacionales para incrementar el impacto social y mejorar las transformaciones digitales y a su vez asegurar que las comunidades puedan estar en el centro de manera incremental y que puedan liderar
todo el flete de intervenciones. Lance resaltó que hay más personas con necesidades digitales, de construcción de capacidad y acceso a Internet, siendo asuntos de alta importancia. NetHope ha encontrado que los asuntos más preocupantes para las organizaciones con las que trabajan son la certidumbre de la información, las aptitudes digitales, la aplicación de tecnología, el desempeño máximo y la protección y conectividad digital. Espero que este resumen sea de utilidad para todos nosotros, para refrescar la información y para las personas que no se pudieron unir desde el comienzo. Y con ello quiero dar el piso a Jeffrey Villaveses, el director país de IMAP en Colombia. Gracias y volvemos con usted, Jeffrey. Muchas gracias, David. Gracias a todos los panelistas y los asistentes el día de hoy. Ustedes nos han dado una gran contribución a la conversación sobre participación comunitaria y tecnología e innovación. Esperamos poder seguir explorando estas distintas ideas en los próximos 2 días. El día de mañana tendremos una línea adicional de conferencistas. Lance Pierce de NetHope va a estar con nosotros, va a abrir el día de mañana. Luego vamos a tener presentaciones de Kuya Kuya, Mawingu, IMAP en Ucrania y organizaciones, la organización local Corporación Misión Rural. Finalmente vamos a tener un panel que va a incluir la Cruz Roja de Canadá, de Canadá, perdón, el grupo Firelight. Rania de UNICEF también va a estar con nosotros nuevamente y un experto independiente, Fernando Brownhart. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos entusiasma darles la bienvenida. El día de mañana, por favor, inviten a sus compañeros. Si les pareció que fue un espacio productivo, un espacio interesante para mí, por supuesto que sí lo fue y espero que podamos poner en práctica las diferentes ideas que han sido compartidas con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día o una buena tarde según corresponda.